Luego de que finalizó Cuna de Lobos, muchos me estaban escribiendo de que quién consideraba yo que era la más mala, si la Catalina de 1986 o la Catalina del 2019. Acá no hay mucho que pensar, no hay mucho para alargar y definitivamente la más mala es la Catalina Krill de 1986. Pero ¿por qué la interpretada por María Rubio es más mala que la interpretada por Paz Vega, si la de Paz Vega tuvo escenas mucho más crueles que la que interpretó María Rubio? El personaje de María Rubio en 1986 tenía un perfil psicológico mucho más siniestro. Era una mujer que no tenía sentimientos, no amaba a nadie, no sabía qué era el amor y lo único que se podría decir que quería era a su hijo, pero no con un afecto, con un amor que nosotros consideramos amor. Era de otra manera su cariño hacia el hijo y era como también el motivo por el que ella hacía lo que hacía. La Catalina del 2019 es una persona mucho más humana que siente y padece, que es muy activa sexualmente, que siente algo por el cuñado, por Francisco, y que cuando se entera de la muerte de Alejandro expresa su dolor, llora, grita, se tira al piso, es más susceptible. Es mala, pero es susceptible, tiene emociones. La Catalina del 86 no. La Catalina del 86, al enterarse que Alejandro murió, no llora, no grita, no dice nada. Va y se mata. No sabe cómo expresar sus emociones, no sabe cómo llorar, no sabe cómo reaccionar. Así que lo que hace al enterarse que ella misma mató a su hijo es envenenarse, morirse, porque su motivo de vida, su motor, se terminó. Al ser el personaje de María Rubio un ser sin sentimiento y sin emociones, es mucho más peligroso porque no la puedes atacar emocionalmente por ningún lado, como era el caso de Paz Vega, del personaje de Paz Vega, que podían chantajearla con Alejandro, que podían chantajearla con revelar que le fue infiel a su marido. La otra Catalina solo tenía el secreto del ojo y cuando mataba lo calculaba muy bien, no dejaba cabos sueltos y no reaccionaba por impulso como muchas veces lo hacía el personaje de Paz Vega. Era mala Paz Vega, pero era una persona que no pensaba tanto en las cosas y en cada asesinato dejaba huellas, dejaba un indicio, que eso fue una de las cosas más inverosímiles de la historia, porque siendo el personaje tan torpe, dejando huellas en todos lados, ¿cómo no descubrieron rápido que Catalina Krill era la asesina? Aquí no explicaron mucho esto. En cambio, en la del 86, esta mujer era mucho más cuidadosa, era mucho más calculadora y pensaba todo. Ante la sociedad era una mujer buena, pero todo lo pensaba muy bien para actuar y que no quedara huella de que ella fue la asesina, porque incluso utilizaba un disfraz, usaba peluca, lentes y gabardina, que en la Catalina Krill del 2019 ella se sentía toda superpoderosa, llegaba como es ella a un lugar con gente, mataba y se iba. Algo increíble, algo inverosímil totalmente. La Catalina 2019 sí tuvo escenas crueles, fuertes, como cuando le corta la lengua a Álvaro o cuando introduce su mano en el abdomen de la chica africana para extraerle los diamantes. Sí, son escenas fuertes, pero son como que emociones no bien controladas. En cambio, la del 86 no. La del 86 jamás se llena las manos de sangre, jamás, digamos que se involucra tanto con el muerto, lo mata y ya, porque ella decía que ella no se ensuciaba las manos con sangre de pobres. Ella los mataba, pero no se manchaba las manos, no los tocaba. Acá Paz Vega no piensa en estas cosas. Al ser Catalina Krill del 86 más fría y calculadora, por eso es que es mucho más peligrosa, mucho más mala, porque puede que no reaccione al momento, pero luego va a pensarlo y va a reaccionar mucho más fuerte de lo que podría reaccionar el personaje de Paz Vega en el momento de actuar. María Rubio en su personaje jamás se reía. Ella era hipócrita para disimular las apariencias, pero nunca sonreía ni demostraba afecto con alguien. En cambio, la del 2019, para fingir, sí mostraba afecto, se reía, socializaba, tenía emociones. Eran falsas, pero tenía emociones, algo que la del 86 era incapaz, ni siquiera mintiendo podía hacerlo. En ninguna de las dos historias, ni la del 86 ni la del 2019, nos muestran el pasado de Catalina Krill. No nos dicen por qué ella es así, ni nos muestran cómo llegó a serlo. En la versión del 86 solo hay un pequeño diálogo cuando ella habla con Berta en su despacho, que le dice que su abuelo le enseñó que tiene que apartar del medio a los que le estorban. Acá nos dejan pensar que fue su abuelo el que la crió y su abuelo fue el que moldeó a esta persona tan malvada, pero
no nos dicen más nada, no sabemos qué fue de la vida de Catalina Krill antes de los acontecimientos de la historia. En la versión del 2019 solo nos dicen que ella fue modelo y que viene de España y llegó a México. De allí no sabemos más nada de los orígenes de Catalina Krill. Carlos Olmos nunca escribió nada contándonos qué pasó con Catalina Krill antes de los acontecimientos, así que no tenemos idea de cómo llegó a ser este ser malvado. El hecho de que la Catalina Krill del 86 sí tuviera ojo y lo ocultara la hace más siniestra, porque el hecho de que tú mismo te infrinjas algo para causarle daño a otro es fuerte, porque te estás causando daño a ti, pero solamente por el deseo de causarle daño al otro. Acá esto la hace mucho más siniestra que la Catalina Krill del 2019, que sí perdió el ojo intentando detener a José Carlos. Ella misma se entierra una flecha en el ojo y allí lo pierde. Esto le quitó el encanto y todo lo siniestro que tenía la Catalina Krill del 86, que prefirió estar 20 años tapándose un ojo, sacrificando su físico, su comodidad, su autoestima, simplemente para lastimar y manipular a otra persona. Esto la hacía mucho más cruel. Y por el contrario, la del 2019, al perder el ojo, la hacía mucho más vulnerable, porque incluso la vemos llorar. La Catalina Krill del 86 jamás llora, y la del 2019 llora al recordar que perdió el ojo. O sea, siente dolor, siente tristeza por haber perdido una parte de su cuerpo y obviamente al no verse como se veía antes. La Catalina de los 80 mató a 8 personas: Carlos Lario, el joyero, Gutiérrez, Lucerito, la abuela de Berta, Alejandro, Vilma y Suárez. Cuando mató a la abuela de Berta mató a muchas más personas porque incendió la clínica y en esa clínica había muchos enfermos, pero no sabemos cuántos enfermos eran, así que contamos solo a la abuela de Berta, que era el personaje que conocíamos dentro de la historia. La del 2019 mató a un poco más, mató a 10, pero fueron asesinatos muy impulsivos, poco pensados, muy inverosímiles, poco planificados y no tuvieron este encanto de asesino serial inteligente que tuve en el 86. Acá Catalina mató a Carlos Lario, su esposo, Vasco, Álvaro, Bustamante, Miguel, Diego, el señor X, Gélica, Vega y Alejandro. Mató un poco más, pero no la hizo más mala. Simplemente la hizo más efusiva, más impulsiva, pero no la hizo más mala. A mí me encantó, como se lo dije en el otro video, Catalina Krill 2019. A mí Paz Vega me fascinó como hizo el personaje, pero en este punto, comparándola con María Rubio, el personaje de María Rubio era mucho más malvado, mucho más siniestro. Era para temerle más. El personaje inspiraba miedo, aunque esta Catalina Krill 2019 sea un poco más moderna y tuvo una dirección y una fotografía que a mí me fascinaba, porque habían escenas donde la Catalina Krill caminaba y la música y la iluminación la hacían un personaje de terror. Pero en la otra era un terror más psicológico. No tenían esta fotografía toda lúgubre, pero era un terror más psicológico. Si no existiera la versión del 86, yo creo que todos aplaudiríamos de pie a Paz Vega porque hizo un muy buen trabajo, pero sale perdiendo cuando la comparamos con María Rubio, porque María Rubio es grandiosa, fue grandiosa, y comparándola no puede haber una actriz que le pueda dar pelea a María Rubio como villana. Así que aquí sale perdiendo, pero no quiere decir que Paz Vega sea mala, porque no lo es. Hizo muy buen trabajo. Pero sin más, coméntenme ustedes acá qué les pareció María Rubio y Paz Vega. Para ustedes, ¿quién fue más mala? ¿Quién fue más siniestra? ¿Quién es más mala? ¿María Rubio como Catalina Krill o Paz Vega como Catalina Krill? Además, no olviden seguirme en Instagram, en Twitter y por supuesto suscribirse a este canal, interactuar con él en los comentarios, like o dislike si no les gustó, también es válido, pero interactúen con este video. Déjenme sus sugerencias también de qué otro tipo de videos quieren que hagan y los iré guardando sus sugerencias para ir haciéndolos a medida que pase el tiempo. Así que, chao.